Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a estar meditando en este pasaje el día de hoy, aunque nos vamos a extender hasta el capítulo 2, pero el principal texto para nosotros es el versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito Padre, en esta hora queremos pedir tu dirección, tu bendición, Señor, al llegar y meditar en tu palabra. Queremos rogarte que el poder de tu Espíritu, Señor, sea sobre nosotros, nos dé entendimiento y también nos dé gracia, Señor, para ajustar nuestra vida a lo que tu palabra nos enseña. Háblanos y, Señor, sobre todas las cosas, permítenos ser obedientes a ella, porque tú estás trayendo tu palabra a nuestros oídos. Que mi persona, Señor, solo sea un medio por el cual tú hables, y que tú recibas toda la gloria y la honra en este tiempo en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en el libro de Génesis viendo cómo Dios dio origen a todas las cosas. Vemos cómo Dios estableció la creación con el poder de su palabra. Hemos visto cómo formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Vimos también ya cómo Dios instituyó la sexualidad del ser humano, y es una lucha que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, ya en estas situaciones de ideología, como hemos estado viendo, que quieren quitar a Dios de su trono, del gobierno, que quieren quitar lo establecido por Dios y vivir en las concupiscencias de cada hombre. Hoy vamos a ver cómo Dios al principio, ¿verdad?, pronunció una bendición para el ser humano, sobre toda la criatura y sobre toda esta creación. Entonces el tema es el hombre, la bendición de Dios. El hombre y la bendición de Dios. Este pasaje que acabamos de leer empieza con esa bendición: y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Bien, la bendición aquí, esta palabra nos quiere decir que Dios es el causante de la bendición para todo ser humano, y de manera especial para aquellos que viven dentro de su pacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver al final, en un punto teológico, que esas palabras que el Señor está diciendo en este versículo 28, a partir del versículo 28 hasta el versículo 3 del capítulo 2, y posteriormente capítulo 2, versículo 15 en adelante, lo que Dios dijo a Adán, es un pacto, el primer pacto que Dios estableció con la humanidad, y lo vamos a ver adelante. Entonces Dios coloca a aquellos que viven dentro de su pacto bajo su bendición, bajo su bendición. Y este pasaje nos dice gramaticalmente que Dios es el causante de la bendición en la vida de aquellos que viven bajo su pacto. Entonces, no somos nosotros los causantes de la bendición, aunque sí tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios para poder vivir bajo su bendición. Porque como conocemos, ¿verdad?, este pasaje aquí en Génesis y el capítulo 3, que cuando el hombre dejó de vivir bajo ese pacto de Dios y cometió pecado, en lugar de tener bendición de Dios, trajo maldición sobre su vida. El Señor le había dicho a Adán que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día inmediatamente acarrearía maldición a su vida y a toda la humanidad. Y lo dijo Dios bajo esas palabras: ciertamente morirás. Habrá una separación, sí, esa separación tenía un aspecto físico, tenía un aspecto espiritual, pero también tenía un aspecto eterno. Iban a quedar separados de Dios totalmente. Entonces, tenemos aquí el deseo de Dios de traer bendición a la vida del ser humano. La bendición divina sobre esta pareja tiene una manifestación doble que se expresa por medio de dos mandatos. Número 1, la multiplicación de la raza, y número 2, ¿sí?, su dominio sobre todo lo que Dios había hecho, sobre los animales, sobre la naturaleza, y abarcaba pues todo lo que es la vida animal, la vida vegetal, todos los reinos que se ha dividido, y que el hombre ha dividido la existencia en esta tierra. El hombre
le fue dado este dominio. Así que vamos a ver cada uno de estos dos aspectos de la bendición y finalmente, ¿verdad?, la situación del pacto. Dios dijo entonces que la raza del ser humano debía multiplicarse. Dios pronunció su bendición sobre la procreación del ser humano. Dios otorgó el don de la procreación bajo dos términos, dos palabras que aquí ocupa. Vean el versículo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificar significa producir una descendencia. Multiplicarse significa aumentar en número. O sea, el propósito de Dios fue que la raza humana creciera y llenara toda la tierra. Así es lo que dice ahí el versículo, llenar la tierra. Entonces, no es un pecado tener hijos, no es un pecado, ¿verdad?, que nosotros estemos poblando esta tierra, pues fue un deseo de Dios, fue su plan al principio. Y el Señor, a través de esas dos palabras, expresa a Adán y Eva ese deseo, ese propósito de que la raza humana se extendiera sobre toda la tierra. ¿Sí? Así que el ser humano tiene el mandato por Dios no solo de descubrir toda la tierra que hay, sino de habitar también en esa tierra, hermanos, y de procrear, de tener hijos. No sabemos por qué Dios no permitió, ¿verdad?, o qué pasó ahí entre Adán y Eva, que no tuvieron hijos durante el tiempo que vivieron antes de la caída. La Biblia no nos lo dice, la Biblia guarda silencio en cuanto a ellos y recuerden, hemos compartido que la Biblia no está para satisfacer nuestras curiosidades. A veces dijeron, uy, ¿por qué no tuvieron hijos? Pues quién sabe, solo Dios lo sabe. El hecho es de que mientras ellos estuvieron en Edén, ellos no tuvieron hijos. ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Quién sabe? La Biblia no lo dice. Hablar de ello es pura conjetura. Fue una semana, fue un mes, fue un año, fueron varios años, no lo sabemos. Pero ellos no tuvieron hijos. Ahora, no podemos acusarlos de pecado, decir, bueno, Dios les había dicho que se multiplicaran, entonces pecaron por no tener hijos ahí en el huerto de Edén. La Biblia no dice que había pecado hasta antes de la caída, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Pero ahí vivieron Adán y Eva con este pacto hecho por Dios ahí en el paraíso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que Dios le dio al hombre la sexualidad como algo distinto a su imagen y semejanza. Eso es importante, porque vimos en el versículo 26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero hasta el versículo 28 nosotros vemos acerca de la sexualidad en el término de reproducción para la vida del ser humano. Y esto es importante porque nos lleva a pensar que en Dios no existe una sexualidad como tal de hombre y mujer. Hay culturas que dicen que su Dios es un Dios bisexual o que tienen generalmente un Dios varón y un Dios mujer para realizar el ciclo de la fertilidad. Bueno, Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios no necesita reproducirse, porque Dios no lo hace, Dios no se reproduce, Él es el único y soberano Dios. Así que la situación de la sexualidad para la reproducción en la vida del ser humano vino en un apartado distinto al de la imagen y semejanza de Dios, como una parte de su bendición, de una bendición especial para la vida del ser humano. ¿Sí? Entonces no debemos nosotros tener esta situación de una deidad doble de hombre y mujer, porque la Biblia no nos lo enseña de esa manera. Y eso es algo importante que nosotros veamos ante una cultura humana que está llena, y pueden entrar a investigar ustedes, hermanos, en internet, en una situación de religiones, en un sitio de religiones, cuántas religiones en el mundo tienen esta dualidad en sus dioses, un dios femenino y un dios masculino para el proceso de fertilidad, ¿sí? Y toda la humanidad está llena de eso. Los egipcios, los cananeos, gente aquí en nuestro continente, ¿verdad?, tenía en sus religiones este aspecto. Incluso el catolicismo lo tiene, ¿sí? Creen en un Dios Padre, pero creen en la Madre de Dios, que es María, un Dios masculino y un Dios femenino.
Pero Dios nos lo enseñó que no es así desde ese momento en que separó a los individuos creados a su imagen y semejanza con la situación aparte de la fertilidad, hermanos. Ahora, aquí hay cosas que nosotros podemos aprender y son importantes. Sin importar de qué raza, de qué color de piel seamos, qué idioma hablemos, ¿sí? Que en qué lugar del mundo vivimos, todas las personas, todos los seres humanos tenemos un origen común. Somos descendientes de Adán y Eva. ¿Sí? Finalmente ellos son nuestros padres. En Hechos capítulo 17, versículo 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola familia, de una sola pareja, vinieron todos los hombres. Entonces, no tenemos por qué menospreciar a personas de otro color, de otro tipo de raza. Eso nos lleva a ver, ¿verdad?, cuán terrible mal es el hombre cuando practica la discriminación en cualquier sentido. Porque en ese sentido todos somos hermanos, porque tenemos un padre en común que es Adán, ¿sí? De Adán y Eva venimos todos. También podemos ver aquí que el diseño de Dios, en el diseño de Dios, Eva, como ayuda idónea, es el complemento necesario, no solo para situaciones domésticas, ¿verdad? Podríamos pensar que a la mujer solo era la ayuda idónea para las situaciones domésticas, que arreglara la casa, que hiciera la comida, que atendiera ahí al marido en esas situaciones que necesita en casa. No, Eva es la ayuda necesaria para la situación de la procreación. En el capítulo 2 vemos cómo Dios trajo todos los animales ante Adán para que Adán les pusiera nombre, pero para Adán no fue encontrado alguien idóneo para que pudiera él compartir la vida y reproducirse en ese sentido. Así que en el versículo 18, vean, Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas, de esa costilla hizo a Eva, cerró la carne en su lugar y trajo a Eva delante de Adán, el cual dijo: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto esta será llamada varona, porque procede del varón. Entonces ahí está, Dios le dio a Eva como el complemento adecuado para esa tarea y esa bendición de la reproducción. No hay reproducción humana sin un hombre y una mujer. Al estar estudiando esto, estaba leyendo a un autor de libros que él pensaba en eso y ciertamente, ¿verdad? Una mujer no puede procrear un varón por sus propios genes. ¿Por qué? Porque la genética de la mujer en cuanto a la sexualidad tiene un solo cromosoma de la sexualidad, y es el cromosoma X, porque los cromosomas sexuales de la mujer son XX. Pero un varón puede procrear un varón o una mujer, porque tiene los dos cromosomas de la sexualidad, tanto masculinos como femeninos, un cromosoma X y un cromosoma Y. Así que Dios estableció ahí lo que después el apóstol Pablo dice, que la mujer fue hecha por causa del hombre y la mujer procede del varón. Y es interesante esto, ¿sí? Aunque, ¿verdad?, fisiológicamente un hombre solo no puede reproducir a nadie más porque se necesita la mujer, la determinación del sexo de aquel que va a nacer, Dios la hace por medio del varón. Entonces Dios le dio al varón una ayuda adecuada para esa tarea de la reproducción. Entonces amémonos como matrimonio, disfrutemos del poder tener hijos si Dios nos da la bendición, porque hay quienes a Dios no les da esta gracia de poder tener hijos, ¿sí?
¿Qué podemos ver también aquí? Que la procreación de hijos ha de tenerse como una gran bendición de Dios sobre la vida de los seres humanos y ha de vivirse dentro de los términos que Dios ha establecido. ¿Cuáles son esos términos que Dios ha establecido para la procreación? Bueno, ya mencionamos fisiológicamente uno, que es entre un hombre y una mujer, pero el siguiente es dentro de lo que Dios instituyó como matrimonio, el pacto matrimonial. Son los términos de Dios, hermanos. Ahora, esto nosotros lo debemos tener muy claro y hacer caso. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a mujeres que dicen, con que tenga un hijo, aunque no me case. ¿Sí? O he escuchado a varones que dicen, no, yo tengo regados un montón de hijos por allá. No son los términos de Dios. No es el ideal de Dios. Lo que está fuera del matrimonio para la procreación de hijos, la Biblia lo llama pecado. Así que debemos nosotros ajustar y enseñar a nuestros hijos a ajustar la vida a esta situación de la procreación dentro de los términos divinos, hermanos. Dentro del plan de Dios, que es el matrimonio, si en verdad queremos disfrutar de los hijos como una bendición de Dios. Y hay una importancia muy marcada en esta bendición. En Génesis capítulo 9, versículo 1, vean lo que dice el Señor. Génesis 9, 1. Después de que Dios ha raído a toda la vida de esta tierra, excepto a Noé y su familia, Dios le dijo, y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y déjenme decirles, ¿sí?, que esto, junto con el establecimiento del arco iris, es algo que teológicamente llamamos el pacto noético o el pacto con Noé. Génesis 1, tenemos el pacto edénico o el pacto adánico o el pacto de obras, que así se llama. Aquí tenemos otro pacto y se repite esto mismo. Entonces hay una bendición muy especial en que nosotros podamos tener hijos. Dios lo planeó así. Ahora vean el siguiente pacto que Dios va a establecer con el ser humano. Génesis capítulo 22, versículo 17 en adelante. Génesis 22. Versículo 17 en adelante, el pacto con Abraham, Dios le dice, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, esa bendición de Dios en otro pacto, y esa solicitud de Dios a ese Abraham de poder procrear hijos, y Dios le está diciendo que le iba a bendecir con una descendencia grande. Entonces nosotros podemos ver como parte del favor de Dios, de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, la bendición de poder tener hijos. Sí, es una expresión única, es una expresión hermosa de Dios para la humanidad, el poder capacitarlos para que procrear y así reproducirse. Dios ya le había dicho, ya había ordenado que los animales se reprodujeran, pero no lo había dicho como una bendición para ellos, sino como algo natural e instintivo. Pero en la vida del ser humano, esto representa una bendición de Dios, como parte de un pacto de Dios con la humanidad. Salmo 127, un salmo que se toma para hablar de la familia, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que si Dios te ha dado la bendición de tener hijos, debes considerarlo como una herencia de Dios. Debes considerarlo como algo de lo cual vas a dar cuenta, pero debes considerarlo como parte de esa bendición del pacto de Dios contigo.
Recuerden lo que hemos venido diciendo. Satanás quiere destruir la familia, Satanás quiere acabar con los hogares, Satanás no quiere que nosotros veamos la oportunidad que Dios nos da de que nuestros hijos lleguen a formar un día parte del pacto con Dios en Cristo Jesús. Él no quiere eso. Pero la palabra nos enseña desde un principio que cuando Dios planea la familia y cuando Dios trae la familia a existencia, Él la ve como una gran bendición y la hace parte de su pacto especial con los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos hijos, sean o no creyentes. Pero hay una gran diferencia entre los hijos de un creyente y los hijos de un no creyente, ¿sí? Y esa gran diferencia es marcada por el Evangelio en la vida de ellos. Porque aquellos pueden ser hijos de maldición y nosotros podemos tener hijos de bendición por este pacto. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran. Es parte de ese pacto, de esa bendición, ¿sí? Es la primera cláusula, por así decirlo. La segunda cláusula de ese pacto, Dios le entrega al hombre la regencia de esta creación. ¿Qué quiero decir con esa palabra regencia? Bueno, no le entregó un reinado para que el hombre reinara, porque el rey soberano de todo es Dios. La palabra regencia, ¿sí? Significa que alguien administra o dirige una entidad en nombre de otro. Por ejemplo, aquí en México, en la Nueva España, durante muchos años tuvimos la figura de un virrey. ¿Sí recuerdan? No lo vivimos, pero está en nuestra historia. Y el virrey, ¿sí?, era un representante del rey de España aquí en México. ¿Quién nos gobernaba? ¿El virrey? Podemos decir que sí, en un sentido. ¿Era él nuestro rey? Podemos decir que sí, en un sentido. Porque él estaba aquí y él decía, a él le oían lo que se tenía que hacer. Pero ¿era él el rey soberano sobre México, sobre la Nueva España? No, porque se debía al rey que estaba en España. Y lo que el rey decía desde allá de España, este hombre que estaba aquí, que era su representante, debía hacerlo valer y cumplir. Entonces realmente nuestro gobierno estaba en España, pero tenía aquí un representante. Y así es el hombre en esta creación. Vean, regresando a Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis 1, 28, dice: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios está entregando al ser humano la regencia de esta creación, ¿sí? Dios está entregándole al ser humano esta creación para que Él la gobierne como representante de Dios. Entonces, el propósito de Dios con esta expresión es hacer entender al hombre que Él era un mayordomo, se le había delegado una mayordomía. Era un representante de Dios en este mundo. Y Dios también le da dos palabras para que él pueda entender esto. Sojuzgarla. ¿Qué quiere decir? Dominarla o controlarla. Señorear quiere decir dirigir, administrar o gobernar una entidad. Entonces, Dios en dos ocasiones expresa este propósito en el libro de Génesis. En 1.26, ¿ve lo que dice 1.26? Después de que Dios ha hecho al hombre o decide hacer al hombre a su imagen y semejanza, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 1.28 repite esta misma idea, casi las mismas palabras que Dios había dicho en 1.26. Entonces Dios está dando al hombre este mandato de ejercer el gobierno representativo sobre la creación. En el Salmo 8, el salmista retoma esta idea. Salmo 8, versículos 5 al 8, dice así: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, el salmista nos está diciendo que Dios había encargado al hombre esa responsabilidad. El escritor de Hebreos nos dice que el pleno cumplimiento de estas palabras recaen ahora sobre Cristo Jesús, que fue hecho poco menor que los ángeles cuando se hizo hombre, ¿sí? Murió ahí en la cruz cargando nuestros pecados, pero resucitó y Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado el gobierno de todas las cosas. En el Salmo 110 dice, aunque aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero viene un día en que todo le será sujeto y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el nuevo Adán. Él es el que traerá a plenitud este propósito de Dios en su primer pacto, porque el hombre lo perdió en la caída. Pero vemos qué responsabilidad tenemos nosotros, hermanos. Tenemos la responsabilidad de gobernar en esta tierra. Tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios ha creado, los recursos naturales, los recursos minerales. Podemos explotar los yacimientos de oro, petróleo, de diamantes, de plata. Lo podemos hacer porque Dios nos lo ha entregado como parte de su gobierno, de su administración. El problema es que el hombre lo está haciendo mal, lo está haciendo con malos fines y de mala manera. Está sobreexplotando todos estos recursos y estamos deteriorando más rápidamente la creación de lo que deberíamos hacerlo. Pero sí tenemos esa responsabilidad de Dios. Ahora, no es un derecho, es una responsabilidad delante de Dios. Y esa es parte del pacto de Dios. Ahora, en este mandato que Dios le da al hombre, Dios nos muestra cómo el hombre empezó a desarrollar este propósito, ¿sí? Ese propósito de regir y de multiplicarse. Lo vemos aquí en las Escrituras. En primer lugar, Adán y Eva tuvieron ese desarrollo práctico de sus responsabilidades. ¿Al qué? Al tener que labrar y cuidar el huerto. ¿Sí? Ellos tenían que labrar y cuidar un huerto. Vean Génesis 2, versículo 8 al versículo 15. Génesis 2, 8 al 15. Dicen los antropólogos, ¿verdad?, que el ser humano primero fue un ser sedentario, recolector, y que ya después, con el tiempo, cuando veía que sus recursos se estaban agotando y no podía recolectar, empezó entonces a cultivar la tierra. La Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que el ser humano cultivó la tierra desde el momento en que Dios lo creó y le encargó esta tarea. Vean lo que dice, versículo 8 en adelante. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río era Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta era la responsabilidad, labrar y guardar el huerto de Edén. Labrar significa, de manera amplia, habla de trabajar, pero se refiere también a un trabajo específico de cultivar o arar la tierra. Esto tenía que hacerlo Adán antes de la caída. Tenía que guardar. Y bueno, con esa palabra me llevé un poquito de tiempo al estudiarla. ¿Por qué? Porque esa palabra literalmente significa
custodiarlo. ¿Sí? Adán tenía que ser un custodio del huerto de Edén. Ahora yo estaba pensando, ¿por qué tenía que ser un custodio si no había pecado, no había peligros, no había fieras, no había otro ser humano que pudiera llegar y asaltar el huerto de Edén? Pero Dios había puesto un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo aquí a Adán en Génesis capítulo 2, que el día que comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Y Adán tenía la responsabilidad de custodiar que ningún otro ser humano comiera de ese árbol. Así que cuando Eva comió de ese árbol, Adán estaba fallando al mandato de Dios, porque no estaba custodiando el huerto como Dios le había ordenado. Ese es un pensamiento. Pero vino a mi mente también otra cosa al estudiar esta palabra. La palabra custodiar también significa dar protección a algo, pero también significa administrar y poner en orden aquello que se custodia. Poner en orden. Entonces, Adán no solo tenía que ser un vigilante, Adán tenía la responsabilidad de que todo el huerto estuviera en orden. Ahora, trasladado eso a nosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un lugar donde vivir. La casa de Adán era el huerto de Edén. Esa era su casa. Y él tenía que cuidar su casa y tenía que mantener en orden su casa. Y entonces esto ya se convierte en algo más práctico para nosotros. Tenemos que cuidar nuestra casa y tenemos que mantener en orden nuestra casa. Cuando no hay orden en nuestra casa, hermano, estamos descuidando la tarea que Dios nos ha dado. Hermanas, hermanos, varones, todos tenemos la responsabilidad de guardar el orden en nuestra casa, el orden de comportamiento y el orden de las cosas. Nuestra casa no tiene que ser un tiradero. ¿Sí entendemos eso? Nuestra casa debe estar ordenada, ¿sí? Porque tenemos un Dios de orden y parte de la bendición y del pacto que Dios nos ha dado es tener en orden el lugar donde habitamos. Porque si hay desorden en el lugar donde habitamos, eso va a reflejar un desorden en toda nuestra vida. Y si nosotros no cuidamos eso, hermanos, el pecado se va a meter a nuestras casas muy rápidamente. Así como sucedió con Adán y Eva, que el pecado entró en el capítulo 3 a su hogar y fueron desterrados de su hogar. Se hizo imposible para ellos seguir viviendo ahí, por la condición de su corazón. Entonces Dios le dio esta tarea al ser humano y Adán y Eva empezaron a realizar esta tarea como Dios les había ordenado. Entonces nosotros vemos cómo Adán empezó a tener ese desarrollo de su trabajo. En los versículos 19 al 21 que ya leí del capítulo 2 nos dice cómo Adán puso nombre a todos los animales. Dios trajo delante de Adán todos los animales, ¿sí? Y él tuvo la responsabilidad de ponerles nombre a todo ello. ¿Cuál fue el último animal al que Adán le puso nombre? El delfín. Dios le dio a Adán todo el conocimiento, toda la habilidad necesaria, el discernimiento para poder ver las características de cada animal y ponerle un nombre adecuado a ese animal. Imagínate al elefante siendo llamado ratón. Como que no checaría, ¿verdad? No cuadraría. Pero Dios le dio este discernimiento a él y él ejecutó su trabajo y podemos decir, hermanos, de una manera magistral ahí en esta tarea. Ahora, ¿cuántos animales, sí, hay
Piensa solamente en las familias de animales, no pienses en cada animal en específico. Solamente pensamos en perros y cuántas familias de perros hay, ¿verdad? Cuántas razas de perros, un montonal. No, pasó un perro, tú te vas a llamar perro. Y perro le puso, ¿sí? Aquel es el gato, y gato le puso, no que gato siamés, gato de Angora, no. Pero él tuvo esa capacidad. Y dice la Biblia que así como Adán nombró a esos animales, así se llaman los animales. Él desarrolló su trabajo, no fue una tarea fácil. ¿Cuántas horas él pasó ahí haciendo este trabajo? ¿Sí? El hombre debe ser esforzado en su trabajo. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 2 nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Sí? Eso fue después de la caída, pero ellos tuvieron hijos, procrearon hijos. Génesis capítulo 5, versículos 3 al 5 nos dice que Adán vivió 130 años y tuvo un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Después de esto vivió Adán 800 años, ¿sí? Y tuvo hijos e hijas, así que todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Eso dice la palabra. Entonces, Adán y Eva desarrollaron el trabajo, la labor que Dios les había encomendado en esa bendición y pacto que hizo con ellos. La labor de regir sobre esa creación, la labor de procrear sobre esa creación, ellos lo hicieron. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Número 1, Dios creó el trabajo antes de la caída del ser humano. Dios diseñó al hombre para trabajar antes de que hubiera pecado en la existencia de ser un hombre. Entonces debemos de pensar que el trabajo, hermanos, es una bendición de Dios y debemos desarrollarlo con agrado y con agradecimiento a Dios. Ay, ya mañana es lunes. Ay, ¿y qué hay que hacer el lunes? Hay que levantarse temprano y hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Hermanos, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Pero hermano, no me pagan mucho. El trabajo es una bendición. Sé diligente, y dice la palabra en Proverbios, que los que trabajan diligentemente servirán a los reyes. Podrás ir creciendo en tu trabajo hasta llegar a tener una buena posición. Dios no está peleado con el éxito. De hecho, su bendición habla de tener éxito en esta tierra en los términos de Dios. Así que, ¿tienes hoy un trabajo? Dale gracias a Dios. Hay muchos que no tienen trabajo, ¿sí? Y están en agonía. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Ha llegado a ser arduo? ¿Ha llegado a ser más difícil? Sí, vamos a verlo en Génesis capítulo 3. Cómo Dios, por causa del pecado, hizo que nuestro trabajo ya no rindiera como debía rendir, que nuestras fuerzas se consumieran más prontamente y cómo el trabajo sí se convirtió en una carga por el pecado. Sí. Pero como hijos de Dios, nuestra visión del trabajo debe de cambiar. Y dice la palabra, el apóstol Pablo nos enseña que si somos empleados, nosotros debemos servir y trabajar no para el hombre, no para la vista de nuestro patrón, sino para Dios, para que Dios sea glorificado en ello. Entonces, si tú tienes un trabajo y lo estás desarrollando, Dios se está glorificando en tu trabajo. En segundo lugar, Dios nos da las habilidades necesarias para desarrollar el trabajo que en su voluntad ha determinado para nosotros. Eso nos debe hacer pensar que si realmente el trabajo que yo hoy tengo es la voluntad de Dios. Porque probablemente muchos de nosotros no estamos en un trabajo que sea la voluntad de Dios. Tal vez porque no oramos por ese trabajo, tal vez porque nos da pereza hacer otra cosa, pero estamos sufriendo en ese trabajo porque tal vez no es la voluntad de Dios. Tenemos que rogar a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia y entendimiento para saber cuál es el trabajo que Él quiere para nosotros, porque Dios nos diseñó, hermanos, con características físicas, con características intelectuales y habilidades motrices a cada uno
diferentes para desarrollar el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Si nosotros leemos en esos primeros capítulos de Génesis, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que aún en los descendientes de Caín, los descendientes de Lamec, hubo hombres que fueron los padres de los que habitaron en tiendas, los padres de los que construyeron instrumentos musicales, aquel que empezó a trabajar el hierro, gente que tuvo esa habilidad. ¿Y de dónde provenía esa habilidad? Provenía de Dios como una gracia común para la humanidad. Y si nosotros estamos bajo el pacto de Dios en Cristo Jesús, la gracia para nuestro trabajo no solo es una gracia común, sino que entra también dentro de la gracia especial para glorificar a Dios con nuestro trabajo. Así que desarrolla todas las habilidades que Dios te ha dado, manuales, intelectuales, pero úsalas para el Señor. Dios no nos creó sin habilidades, y perdonen la expresión, Dios no nos creó tontos para esta vida. Nos convertimos en eso por nuestra pereza, por nuestra flojera. Sí. No dependemos de Dios para desarrollarnos en nuestro trabajo. Adán lo hizo. Sí. Y él llegó a cumplir lo que Dios tenía para su vida. ¿Pecó? Sí pecó. Pero aún en esto, Dios le dio gracia y se pudo levantar, y nos vamos a encontrar con Adán un día allí en los cielos. Y tal vez tú digas, y le voy a preguntar, ¿por qué comió del árbol? No, hermano, porque eso ya no será problema, porque Dios hará nueva todas las cosas. Él ya dio cuentas a Dios de por qué desobedeció aquel día. ¿Qué más aprendemos de aquí? Aprendemos que los avances en conocimiento, en tecnología, en desarrollo industrial, en todas las áreas de la vida del ser humano, la medicina, son una expresión de la imagen de Dios que aún conserva el ser humano. Dios nos dio la capacidad para cumplir esa tarea administrativa y para usar esos recursos. Dios le ha dado al hombre la capacidad de diseñar, la capacidad de crear, la capacidad de inventar como parte de ese desarrollo de su imagen en la vida del ser humano. Algo que no se perdió totalmente en la caída. Recuerden, seguimos siendo a su imagen y semejanza, aún los pecadores que se van a ir al infierno, pero no en la extensión de esa frase. ¿Por qué seguimos avanzando? ¿Por qué seguimos descubriendo y haciendo cosas? Porque esa es gracia de Dios para el hombre. ¿Sí? Y en esto nosotros somos beneficiados. Tenemos automóviles, ¿verdad? Tenemos casas construidas con mejores materiales, de mejores diseños. Los arquitectos trabajan para hacer edificios, hacer construcciones que puedan soportar más los sismos. Tenemos nosotros meteorólogos que nos avisan hoy acerca de los huracanes, que prevén cómo va a ser el periodo de lluvias para las siembras. Tenemos nosotros el desarrollo de la medicina que nos ayuda a aliviar las enfermedades en nuestro organismo, nuestro cuerpo, todos estos avances. Y esto no es del diablo, hermanos, esto es gracia y bendición de Dios para la vida del ser humano. Los podemos utilizar, ¿sí? Y recordando siempre nuestra gratitud a Dios, porque de Él proceden todas las cosas y para Él son, ¿sí? Si tú eres científico, si tú estás creando algo, hazlo, glorifica a Dios en ello. Porque Dios nos da esa capacidad. El cristiano debe ser un cuidador de la creación de Dios. Debemos cuidar los recursos, no contaminar, no malgastar, ¿sí?, los recursos que tenemos. Cuidemos el agua, hermanos. Cuidemos el agua. Si tienes una fuga en tu casa, atiende la fuga, cambia esa llave, cambia el empaque, ¿sí? Si tienes tú ahí en tu casa materias primas para hacer algo, no las malgastes haciendo mal uso de esas materias primas, ¿verdad? No desperdicien la comida, vamos con mi esposa a comprar la verdura, la fruta, y llevo esto, sí, llévalo, llevo esto no, ¿por qué? Porque a veces ahí está toda la semana y se echa a perder.
No, si tienes la capacidad de adquirirlo, utilízalo. ¿Sí? No desperdicies lo que Dios te ha dado, porque de eso también daremos cuenta. No tires basura ni en tu casa ni en la calle, cuida de la creación. Ella está contaminada, no la contaminemos más, hermanos. Desechemos de una manera correcta los desechos que tenemos en casa. Producimos basura, eso es cierto, pero no hagamos de nuestra casa un cochinero, un basurero. Hay gente que tiene su casa como zoológico, pero llena de ratas, ratones, arañas y cosas que viven en la basura, ¿verdad? No es así. Dios no quiere que cuidemos de los animales de esa manera, no. Tengamos limpieza, ¿sí? Y o enseña a tus hijos a no tirar basura en la calle. Que no lo hagan, ¿sí? Es cultura aquí en México de todos. Donde vamos, tiramos la basura. No lo hagamos. Es parte de nuestra responsabilidad como administradores de esta naturaleza. No destruyas la naturaleza. Hace unas semanas, viajando a Tlaxcala, me di cuenta que ahí en Villalta hay una empresa y afuera de esa empresa había un árbol muy bonito, frondoso. Ya está seco. ¿Por qué se secó? Y pasaba y lo veía. Pues adrede le cortaron una sección como de unos 40 centímetros de corteza todo alrededor. Lo secaron. Lo secaron porque ya no les es útil ahí, porque lo quieren tirar. Y si tú vas al ayuntamiento y pides permiso para cortar un árbol verde, te sale carísimo y tienes que plantar otro. Pero si tú dices, el árbol está seco, me estorba, tírenlo, no hay problema. Pero lo hicieron a propósito. No destruyas la naturaleza. Sales de vacaciones, vas allá a un lugar turístico, no destruyas ese lugar, porque es creación de Dios. Cuidemos la naturaleza, cuidemos las cosas que Dios nos ha dado. No provoquen incendios tampoco, hermanos. No tiren la colilla del cigarro. No destruyamos la naturaleza. Entonces, esas son algunas lecciones que nosotros aprendemos de esa tarea que Dios dejó a Adán y Eva: sojuzgar la tierra, señorear. Pero no somos los reyes absolutos, somos representantes de Dios. Imagínate, piensa, tú eres un representante de Dios para cuidar la naturaleza, para usar los recursos bien. ¿En verdad estás representando a Dios en ello? Puedes decir, yo estoy haciendo un uso correcto de todo lo que Dios me ha dado, y la gente puede ver el gobierno de Dios a través de mi vida, en cómo yo vivo en esta tierra, en cómo yo me esfuerzo en mi trabajo, en cómo yo hago las cosas. ¿Lo puede ver la gente? Escuché a un hombre decir una vez: yo no contrato a cristianos para el trabajo porque esos cristianos les da flojera venir al trabajo. Ellos piden que Dios les bendiga y están así nada más. Qué feo comentario, qué terrible de un cristiano. Lamentablemente hay cristianos así. Entonces representemos bien a Dios en esto, hermanos. Dios proveyó al hombre para poder cumplir con todas esas tareas. Así que no podemos decir que Dios no nos ha provisto, que Dios nos encargará de nosotros para poder cumplir esas labores que Él ha dado, porque lo vemos en ese libro de Génesis, cómo Dios le dio al ser humano lo necesario para desarrollar ese propósito de Dios. Dios proveyó al hombre entonces de una compañía adecuada, de una ayuda adecuada para procrear hijos. Le dio a Eva. Dios le dio al hombre inteligencia para poder desarrollar el trabajo, labrar ese huerto. Adán nunca había visto a un ser humano sembrar una semilla y producirse a través de esa semilla alimento, pero Dios le dio los conocimientos necesarios. Dios lo creó con la madurez intelectual y moral para poder realizar esas tareas. Dios le dio al ser humano la fortaleza física necesaria, ¿sí?, para poder hacer esos trabajos. Sí, Dios nos ha dado la fuerza física para trabajar, hermanos, para labrar la tierra, para hacer un trabajo mecánico. Dios nos ha dado toda esa fuerza. A la mujer Dios le dio la fuerza necesaria, aún después de la caída, para soportar los dolores de parto.
Eso es importante. Dios no las deja solas en la labor de parto, hermanas. Aunque les parezca a ustedes que se les va la vida, Dios las ha diseñado para traer a luz a niños, aunque sea muy doloroso para ustedes. Pero Dios las ha capacitado, ¿sí? Dios, ¿sí?, dio un ambiente dócil a Adán y Eva para dejarse gobernar por ellos. Un ambiente que perdimos en la caída, porque ese ambiente se volvió hostil al ser humano por el pecado. Dios dio los sentidos necesarios para poder disfrutar de lo creado. Dios nos dio la vista, nos dio el oído, escuchamos las aves, los sonidos de este planeta, podemos ver un amanecer, un anochecer, podemos ver la luna hermosa. Dios nos ha dado esos sentidos, nos dio el olfato para oler las flores, ¿verdad? Esos diferentes aromas, los perfumes que el ser humano hace. Dios nos ha dado el gusto para disfrutar de los alimentos, ¿sí? Dios ha puesto en nosotros glándulas que se activan con nuestro olfato y que cuando el alimento entra a nuestra boca, esas glándulas producen esos líquidos para degradar el alimento y hacernos sentir sus sabores y que pueda ser grato para nosotros. Aquellos que se enfermaron de COVID y perdimos el gusto, ¿verdad? ¡Qué terrible! El alimento me sabía a cartón literalmente. No tenía sabor para nada y qué feo. A mí que me gusta comer, ¿verdad? Pero Dios nos dio los sentidos para disfrutar. Y déjame decirte que parte del propósito de Dios es disfrutar de esta creación. Y Dios nos capacitó para hacerlos. Nos dio esos 5 sentidos para poder disfrutar de lo creado. Entonces, Dios nos proveyó todo lo necesario. De alimento también nos proveyó. ¿Qué dice Génesis 1:29? ¿A quién no le gustan las verduras? Hay muchos, yo sé de varios que no les gustan las verduras, hermanos. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Cuál fue la primer dieta del ser humano? Y de los animales, hermanos. Las plantas. Las plantas. Eso era lo que el ser vivo comía, lo que el humano comía. Los vegetales. Entonces, si tú aborreces los vegetales, si no te gustan los vegetales, estás en contra del diseño original. ¿Sí? Porque mientras Adán y Eva no pecaron, no comieron carne. ¿Por qué? Porque no había muerte en la creación y ningún animal había muerto para que se lo comieran. Pero vamos a Génesis capítulo 9, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 9, eso es después del diluvio, versículos 2 y versículo 3. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Génesis capítulo 9, siguiente pacto. Recuerden, Dios le dijo al hombre, ok, ahora puedes comer de las plantas y de los animales. Y aquí, para aquellos que tienen fobias a algún animal, a alguna planta, tú vas y tú piensas, el animal me va a matar, yo le tengo mucho miedo, pero ¿qué dice Dios aquí? El terror de ustedes caerá sobre ellos. Los animales temen al ser humano como algo instintivo porque Dios lo ha determinado así. Entonces Dios proveyó al hombre de todo lo que necesita para realizar el propósito de Dios. Dios le dio al ser humano hasta una alimentación adecuada para poder subsistir y vivir en esta tierra. No te estoy diciendo que te conviertas en vegetariano, en vegano como dicen actualmente, ¿verdad? Pero sí mantén una dieta
que sea adecuada para cuidar el templo del Espíritu Santo, que es creación de Dios, que es tu cuerpo. Mantén una dieta balanceada en ello. Sí, no te voy a decir no comas carne o come pura carne, no comas verduras, no. Pero mantén un balance para tu propia salud y estabilidad en esta tierra. Finalmente, Dios le dio al hombre de recibir o de poder disfrutar de esa bendición de Dios, como ya le he mencionado. Ese es otro propósito más que podemos ver en esta bendición al ser humano. Fuimos creados para recibir gozo y bendición de la mano de Dios. Él hizo nuestra raza para poder derramar su bondad sobre la humanidad. En Génesis 1:28, donde empezamos nuestro sermón hoy en la mañana, leemos y bendijo Dios, y los bendijo Dios. Entonces aquí vemos que Dios hizo al hombre un depositario de su bendición, siendo Él el causante de esta bendición. Dios no solo invocó una fórmula verbal para bendecir a los hombres, no es como aquella bendición que le dio a Aarón para bendecir al pueblo de Israel, no. Dios hizo que el hombre recibiera verdaderamente su bendición. Él nos confirió un bienestar propio de su propia mano. Él ocasiona nuestra prosperidad y nuestro bien, porque nuestro bien se encuentra en manera absoluta en su presencia. La mayor bendición que el ser humano tiene es vivir en la presencia de Dios. Esa es la mayor bendición. Y de ahí procede toda bendición. La bendición para Adán y Eva radicaba en vivir bajo ese pacto. Y ese pacto tenía estas estipulaciones. Tenían que procrear, tenían que trabajar y tenían que vivir bajo el abrigo de Dios. Así que Moisés, cuando narra la caída, y en Génesis capítulo 3, él resalta algo, que Dios se movía en el huerto al claro del día. Él habitaba ahí y vino a buscar al ser humano que había pecado y no lo encontró porque el ser humano se había escondido. Y al esconderse de Dios, está perdiendo toda la bendición que Dios le había dado al principio. Nuestra bendición más grande entonces es habitar bajo las alas, la sombra de nuestro Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo escribió así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En qué debemos poner nosotros nuestra esperanza? En el Dios vivo, en el Dios que nos creó. De Él procede nuestra bendición y la tenemos cuando nos sometemos a su pacto y obedecemos a su voz. Y Él dice aquí, ha dado todas las cosas, ¿para qué? Las disfrutemos, para que gocemos de ella. Sí. Aquí fallaron aquellos monjes en la Edad Media que se empezaron a recluir en torres, en monasterios, y empezaron a abogar por una vida de pobreza, por una vida en la que se flagelaban y se hacían sentir dolor, pensando que eso les iba a ayudar en una relación correcta, o los iba a llevar a una relación correcta con Dios. No, Dios no nos diseñó para el ascetismo. Dios nos diseñó para vivir bajo su pacto y disfrutar de sus bendiciones. Tú no vas a la tienda, compras algo para que tu hijo coma y se lo das, ¿verdad?, para que él lo tire a la basura. No, tú lo das para que él lo disfrute, para que él sienta satisfacción en usar, tener o comer eso que le estás dando. Así Dios trata al ser humano. Nos da esas cosas para que disfrutemos nosotros de ella y Dios sea glorificado. Entonces Dios dio una bendición al hombre,
Dios le encargó llenar esta tierra, Dios le encargó regir en esta tierra, debemos de hacerlo. Nos ha dado todas o ha cubierto todas las necesidades que podíamos tener para desarrollar esos trabajos, nos ha dado todas esas herramientas intelectuales, morales, habilidades físicas para poder hacerlo. Y dice Salomón ahí en Eclesiastés que es don de Dios que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Es bendición de Dios. Así que hazlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto es parte de ese pacto que Dios ha hecho. Como les dije, llegamos a la parte final. Ese era un pacto que teológicamente se ha llamado el pacto de obras. Génesis es el libro de los principios, donde todo tiene su comienzo. Comenzó el universo en Génesis 1:1. Comenzó la raza humana, ¿verdad? En Génesis 1:26 en adelante. Comenzó el trabajo, ya lo hemos visto aquí. Comenzó el pecado, Génesis capítulo 3. Comenzaron los reinos de la tierra, Génesis capítulo 10. Comenzaron los idiomas, Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Comenzó el establecimiento de un pueblo en esta tierra como pueblo de Dios a través de Abraham, Génesis capítulo 12 en adelante. Es el libro de los comienzos. Y Dios en este libro, al tratar con los primeros humanos que había creado, Dios también da inicio a cómo Él va a tratar con el ser humano. ¿Y cómo trata Dios con la vida del ser humano? Lo hace a través de pactos. A través de pactos. ¿Qué es un pacto? Bueno, algunos podrían decir que un pacto es un acuerdo entre dos partes de cumplir cada una su responsabilidad. En términos legales y humanos, de dos iguales, eso es un pacto. Pero con Dios no hay igualdad. Él es superior infinitamente a nosotros. Entonces, el término pacto, en cuanto a Dios, quiere decir que es una declaración de los propósitos y designios de Dios que el hombre debe cumplir para estar bien con Dios. ¿Sí? Hay una parte que pone las estipulaciones y otra parte que se somete a esas estipulaciones. Ese es un pacto, ¿sí?, en cuanto a Dios. Dios le dio a Adán y Eva sus designaciones y sus propósitos de este pacto en lo que nosotros hemos visto como la bendición de Dios al ser humano. Y les dijo, les dio una promesa. Si ellos obedecían, si ellos no comían de ese árbol y ellos comían del árbol de la vida, vivirían en esa relación perfecta con Dios para siempre. Pero si ellos fallaban, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una sola prohibición en este pacto. Era un solo estatuto que probó al ser humano en cuanto a su obediencia a Dios. Y Adán estuvo en el ambiente perfecto, tuvo la compañía perfecta para poder mantenerse en ese pacto, y lamentablemente no lo hizo. Adán falló al pacto de obras o el pacto edénico. Tenía que cumplir esas estipulaciones de Dios y no lo hizo. Pero ahí tenemos ese primer pacto. Y de ese primer pacto nosotros aprendemos que cuando el hombre fracasa en ese pacto, Dios ya tiene preparado, porque lo hizo desde antes de la creación del mundo, otro pacto para relacionarse con el hombre. Y sucesivamente vinieron los pactos de Dios, 6 pactos, hasta el último pacto bajo el cual hoy vivimos, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y siguen siendo los términos de Dios para que el hombre viva bajo esos términos y pueda tener en verdad la bendición de Dios. Y el nuevo pacto, ¿qué dice? Venid luego y estemos a cuenta. Arrepiéntete de tus pecados. Señala la cruz al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú te sometes a esta estipulación de Dios, crees en Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados y vives para Él, el resultado es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una convivencia y un conocimiento de Dios verdadero
que va creciendo hasta el día de Jesucristo y que estemos con Él en gloria por siempre, jamás. Esto era lo que debía de haber vivido Adán y Eva, pero no lo vivieron. Pero el Señor ahora nos hace partícipes de ese nuevo pacto para que vivamos nosotros en esa relación que Él tuvo al principio con Adán y Eva. ¿Recuerdan el Salmo 8 que leímos? Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Y el ser humano llegará a ser lo que Dios quiso que fuera, ahora en Cristo Jesús. Entonces, disfrutemos de la bendición de Dios. Representemos a Dios de una manera digna en esta tierra.